Tu coche puede estar reaccionando como si tuviera sueño, no porque esté dañado, sino porque aprendió a comportarse así. El acelerador electrónico registra cada una de tus costumbres, arranques suaves, tráfico eterno, frenadas cortas y aceleraciones tímidas. Después de años de repetir esos patrones, la computadora cree que así debe protegerte del consumo, de la vibración y del desgaste. Y el motor termina respondiendo como si siempre estuviera en modo ahorro. Lo curioso es que, aunque cambies aceite, filtros, bujías o hagas afinación completa, la ECU conserva esa memoria. Esto explica por qué muchos autos salen del taller sin sentirse más vivos, a pesar del dinero invertido. Las agencias lo saben, pero lo venden como un servicio aparte, una recalibración electrónica que solo consiste en reiniciar el aprendizaje del acelerador. Cuando se hace bien, la computadora borra esos hábitos viejos y vuelve a evaluar desde cero cómo abres el pedal, cómo conduces, cuánta mezcla requiere el motor y cuánta apertura necesita la mariposa. Es como devolverle una personalidad más agresiva, más despierta. Muchos conductores sienten el cambio apenas arrancan, la respuesta se vuelve inmediata, el coche deja de tardar en reaccionar y el acelerador ya no parece un bloque de goma. Es sorprendente lo que cambia un vehículo cuando su cerebro deja de cargar años de malos hábitos. La admisión ahogada en carbonilla. Cada vez que el motor trabaja, pequeñas partículas de aceite, combustión incompleta y residuos se pegan en la admisión y en el cuerpo de aceleración. Esa capa negra va creciendo muy lentamente, casi imperceptible, hasta que un día empiezas a notar que el motor vibra un poco, que tarda en estabilizar el ralentí, que no sube de revoluciones igual que antes o que el consumo subió sin razón. Esto es muchísimo más común de lo que la gente imagina. En agencias lo enmascaran como una limpieza profunda de admisión, pero muchas veces se limitan a aplicar un químico en spray sin desmontar nada crítico. Con solo limpiar correctamente el sensor MAF, que es extremadamente sensible, ya se nota una diferencia. Cuando la película de mugre se desprende del cuerpo de aceleración, la entrada de aire vuelve a ser uniforme y el motor recupera su capacidad de respirar. Y aquí pasa algo interesante, el coche no solo se siente más estable. También cambia el sonido. El motor deja de sonar tosco, el ralentí baja con suavidad y la aceleración se vuelve progresiva. Hay casos en los que incluso el olor del escape se vuelve más limpio porque la mezcla finalmente vuelve a coincidir con lo que la ECU cree que está pasando. Cuando una admisión está libre de carbonilla, el auto deja de luchar contra sí mismo. La transmisión sellada de por vida que no lo es. Uno de los engaños más caros de la industria es esa frase famosa, la transmisión no necesita mantenimiento, viene sellada de por vida. Lo que no dicen es que de por vida significa hasta que cumpla la garantía y ya no sea su responsabilidad. Luego vienen los golpeteos, los cambios tardíos y la sensación de que la caja piensa demasiado antes de moverse. La realidad es que el fluido de transmisión se degrada igual que cualquier fluido. Pierde viscosidad, pierde capacidad de lubricación y los aditivos internos se vuelven menos efectivos contra el calor. La clave no es hacer un flash completo de golpe, porque eso puede desprender demasiada mugre y dañar la caja. Lo que funciona es renovar solo una parte, hacerlo de manera constante y permitir que el sistema reciba fluido fresco sin traumatizarlo. Cuando un coche recibe ese mantenimiento preventivo desde antes de los 100.000 kilómetros, la diferencia es notable. Los cambios se sienten más firmes, el acelerador reacciona mejor porque la transmisión deja de patinar, la temperatura interna baja y el desgaste se reduce muchísimo. Una transmisión que trabaja con fluido limpio se siente como si tuviera la mitad del kilometraje real. La chispa que define todo. La chispa es literalmente el origen de la vida dentro del motor. Si no es fuerte, si no está en su medida exacta o si llega un milisegundo tarde, toda la combustión pierde eficiencia. Y eso se traduce en un coche que gasta más, acelera menos y vibra más. Las bujías pre-gap que compras nuevas suelen venir ligeramente desajustadas. A veces con una abertura demasiado amplia, otras demasiado cerrada. El problema es que esa pequeña diferencia altera la forma en que la chispa cruza el electrodo.
Cuando la calibración es correcta y las bobinas no están fatigadas, la explosión dentro del cilindro se vuelve pareja, el motor arranca con decisión y la aceleración deja de sentirse asfixiada. Lo más impresionante es cómo mejora el ralentí. Ese temblor que mucha gente confunde con una falla normal por kilometraje en realidad desaparece cuando la chispa vuelve a ser estable. Una buena calibración vuelve más silencioso, más suave y más preciso tu motor, sin necesidad de reprogramar nada. Los sensores que cuentan mentiras. El AMEAF y los sensores de oxígeno son los encargados de decirle a la computadora exactamente cómo está respirando el motor. Si están sucios, lentos o marcando valores incorrectos, la ECO empieza a tomar decisiones equivocadas. Inyecta más gasolina de la necesaria, retarda encendido para proteger el motor y altera la mezcla para compensar algo que en realidad no está pasando. La consecuencia es un motor que parece cansado, que huele a gasolina cruda, que acelera con torpeza y que sube el consumo sin explicación. Limpiar estos sensores de forma adecuada, con el químico correcto y sin tocarlos con las manos, muchas veces es suficiente para despertar al motor. La mezcla vuelve a ser exacta, los cambios de ritmo se sienten más nítidos y el coche deja de tirar humo o vibrar sin justificación. Cuando los sensores dicen la verdad, el motor trabaja con una precisión quirúrgica. La admisión que el fabricante restringe a propósito. No es un secreto que muchos fabricantes diseñan la entrada de aire pensando más en normas de ruido que en rendimiento. Esto significa ductos estrechos, resonadores innecesarios y curvas que reducen flujo. Lo hacen porque así el coche suena más refinado, aun si sacrifica un poco de potencia. Un filtro de alto flujo, colocado en la caja original, suele mejorar significativamente cómo entra el aire frío. Con esa simple mejora, el motor deja de sentirse presionado. La respuesta al acelerar se vuelve inmediata porque el aire entra más libremente y la mezcla se forma con menos resistencia. La conducción se siente más natural, como si el motor dejara de pelear contra algo invisible. Lo interesante es que este cambio no aumenta ruido ni hace que el coche se escuche modificado. Solo le devuelve el aire que el fabricante le quitó para cumplir regulaciones. El sistema PCV que ensucia tu motor por dentro. El sistema PCV fue diseñado para quitar presión interna del motor y recircular vapores de aceite hacia la admisión. Es una buena idea, en papel. En la práctica, esos vapores oxidan, ensucian y dejan una capa pegajosa en el múltiple que afecta mezcla, provoca detonación y ensucia las válvulas. Con el tiempo, la válvula PCV puede quedarse pegada, aumentar el flujo de vapores y básicamente rociar aceite dentro de tu motor. Por eso muchos entusiastas instalan un pequeño catchcan que atrapa esos vapores antes de que lleguen a las válvulas. Cuando este sistema está funcionando bien, la admisión dura limpia por muchísimo más tiempo y el motor trabaja con un nivel de estabilidad sorprendente, especialmente en autos con kilometraje alto. OnPCV bien atendido elimina ruido, elimina tirones y hace que el motor respire sin contaminarse a sí mismo. El combustible que llega sucio a los inyectores. Los filtros de gasolina sellados de por vida dentro del tanque se tapan igual que cualquier filtro. Cuando eso sucede, la presión del sistema baja y los inyectores dejan de rociar como deben. Un inyector que escupe en lugar de atomizar arruina la combustión y hace que el motor tiemble, falle o acelere con pereza. Mantener el sistema limpio con aditivos de calidad evita que el barniz se acumule en las puntas de los inyectores. Cuando la presión vuelve a ser estable, el motor se siente más ligero, más dispuesto a subir de revoluciones y más eficiente. Un coche con combustible limpio arranca mejor en frío, se siente más estable en carretera y recupera potencia perdida. La mayoría de los motores que se sienten viejos en realidad solo están pidiendo combustible limpio. El aceite que el motor agradece. Todo motor desgasta sus piezas por fricción, incluso cuando usas el aceite correcto. Los modificadores de fricción basados en molibdeno forman una capa ultrafina que reduce ese desgaste y suaviza el contacto entre piezas metálicas. Esto baja la temperatura, disminuye el ruido del tren de válvulas y mejora la vida útil del motor. En motores con muchos kilómetros, la diferencia se nota desde el primer encendido. El motor deja de sonar áspero, las revoluciones suben más libremente y la vibración disminuye.
Es como darle un lubricante premium sin cambiar de aceite. Un motor que trabaja frío, lubricado y sin rozamiento excesivo es un motor que puede seguir vivo cientos de miles de kilómetros más. El ritual mensual de $12. Puedes aplicar todos estos hacks y tu coche va a mejorar, pero hay un hábito que supera a todos. Es un procedimiento mensual tan simple que cualquiera puede hacerlo, pero lo suficientemente poderoso como para duplicar la vida útil del motor. Yo lo hago mes tras mes, y es la razón por la que mi camioneta pasó los 380.000 kilómetros sin una sola reparación mayor. Ese procedimiento merece un video completo, porque hay pasos que debes hacer exactamente en el orden correcto para que funcione al 100. Lo tienes en pantalla ahora mismo. Tócalo y aprende ese ritual de $12 que mantiene vivo cualquier motor. Si no lo haces, estás dejando que tu coche envejezca 10 veces más rápido de lo necesario. Te veo ahí.